Nosotros solo lo que estamos haciendo es ordenando, dejando las cosas de forma, digamos, ordenada, valga la redundancia. Vamos a pedir que Corte de Cuentas, los auditores de Corte de Cuentas tomen nota de cómo queda la institución. Ellos harían, digamos, el proceso de revisar o registrar lo que queda y lo que no queda, lo que queda a medias, lo que queda terminado o lo que está empezado. Yo creo que todo lo dejamos prácticamente culminado. Hemos, digamos, a excepción de las comisiones que por supuesto dejaron leyes a medias. Lamento eso porque muchas comisiones se generó mucha expectativa y dejaron algunas leyes importantes a medias que no las pudieron sacar. Digo lo lamento porque también yo me quedé esperando un dictamen con el decreto respectivo de esos temas a los cuales les dimos a ellos, a estos diputados y diputadas, la potestad de legislar. Eso por un lado. En segundo, en relación a cómo dejamos un pequeño, digamos, informe, aunque nosotros lo tenemos preparado para la otra semana, cuando estemos inaugurando el salón de comisiones en Jiboa, que va a ser el salón más importante de esta Asamblea Legislativa. Más importante digo porque va a medir 28 metros de largo o 12 metros de ancho, a donde los periodistas van a poder de alguna manera también, hemos cuidado ese detalle, el mantener el distanciamiento. Aunque sé que ya se están vacunando, eso no quiere decir que no van a estar sujetos al contagio. Y los periodistas deben de estar por lo menos 5 o 7 metros de distancia entre los diputados que van a conformar, van a ser parte o van a ocupar ese salón, van a estar a una distancia de 2 metros uno del otro, eso pensando en el futuro. Y como ustedes sabrán, este edificio tiene daños bastante, digamos, colaterales, hay muchos daños en este edificio. Un temblor, estamos esperando que después de los terremotos del 2001 pueda de alguna manera, después de 20 años, venir y el subsuelo empiece de alguna manera a sacar toda la energía que tiene acumulada. Otro jamaquión no creo que lo aguante este edificio. Y estamos previendo a futuro de que esos 4 salones de comisiones sean de alguna manera la solución de corto y mediano plazo para el trabajo legislativo y para que ustedes como medios puedan cubrir. Ahí van a haber 4 salones, 3 grandes, uno mediano, que va a ser del tamaño del Salón Cuscatlán, totalmente antisísmico porque todo es con materiales livianos, en otras palabras es dengla, tabla roca, estructura de hierro. Entonces ese salón lo vamos a inaugurar posiblemente entre martes o miércoles. Yo espero el martes. Así que allí daríamos nuestro informe de labores, ya detallado, así como usted lo pide. No lo puedo hacer ahorita porque sería irresponsable venir a dar un número de decretos emitidos en el periodo que me corresponde a mí. Estoy hablando 1 de noviembre del 2019 al 30 de abril del 2021. Pero sí le puedo asegurar que hemos hecho grandes cosas con escasos recursos, eso ustedes lo saben. Esta institución la agarramos prácticamente en saldos rojos, la revertimos, la estamos entregando en saldo positivo. A manera de ejemplo, a mí me tocaría ejecutar el 33% del presupuesto 2021, pero yo estoy haciendo y metiendo presión a las medidas de austeridad para que ejecutemos el mayor porcentaje posible para darle a la próxima Junta Directiva todos los recursos necesarios para que puedan ejecutar. Eso quiere decir que yo estoy planteando la idea de ejecutar hasta un 25%. Si lo puedo hacer menos, mucho que mejor, para dejarle un 10% más de la ejecución presupuestaria a la próxima Junta Directiva y al próximo presidente. Vendrán acciones, ejecuciones de recursos que se tendrán que hacer, pero quiero que el próximo presidente lo haga. Lo hago pensando en que la política de austeridad debe seguir marcando la pauta, las buenas prácticas de gobierno deben de seguir marcando la pauta.
esta junta directiva a la cual yo he presidido se ha manejado con rectitud, cero corrupción, cero, despilfarro, y eso ustedes lo van a ver. A manera de ejemplo, ese salón Ingiboa, van a ver ustedes que todo el techo es una donación que equivale como a $27,000. El piso que ustedes van a ver ahí es donado hasta diputados han donado. O sea, en otras palabras, una buena parte de la construcción de ese edificio se está haciendo con donantes. Eso quiere decir que esta administración ha tenido, digamos, el acompañamiento de hombres y mujeres de bien para el fortalecimiento de nuestro sistema democrático. En vez de que la Asamblea se vuelva, como en el pasado, regalona, regalando los recursos que son de la institución a ONGs, esta institución ha recibido para poder construir obra física básica para el desarrollo del trabajo legislativo y el fortalecimiento democrático. ¿Sobre la posibilidad de una plenaria para el martes? Sí, así la tenemos programado, sería la última. ¿Y por qué martes y no jueves? Por el simple hecho de que tenemos que firmar una gran cantidad de documentos, los decretos que posiblemente salgan en la plenaria última, tienen que ser revisados, tenemos que firmarlos y enviarlos al Ejecutivo, aquellos actos administrativos que por Constitución y por ley tenemos que firmar, tienen que estar ya firmados para no estar firmando documentos allá por el 1, 2, 3 o 4 de mayo que le correspondían a esta administración. Ya hemos solicitado el equipo de auditores de la Corte de Cuentas, ellos están instalados desde la semana pasada, están trabajando ya haciendo la auditoría al ejercicio del doctor Norman Quijano, me refiero al 1 de mayo del 2018 hasta el 30 de octubre del 2019, y luego pues está la misma petición para que sigan con la auditoría de esta junta directiva. Hay que aclarar que aquí han habido dos administraciones con dos estilos diferentes. Una, el presidencialismo, que obviamente fue ejecutada a través del doctor Norman Quijano, y otra donde el gobierno de esta Asamblea Legislativa era una junta directiva. Todo por acuerdo de mayoría, nada de forma discrecional a través de este servidor como presidente del órgano de Estado. Entonces hay dos administraciones con estilos diferentes. Yo ejecuto los acuerdos de junta directiva, a diferencia que la otra administración le tocaba hacer todo. El presidente hacía todo y solo le informaba a junta directiva. Pero ya están los auditores de Corte de Cuentas trabajando, los tenemos instalados y ya se les ha entregado toda la información que ellos nos están solicitando en relación a la ejecución presupuestaria. Buenos días, presidente Ponce. Me gustaría conocer, darle seguimiento más bien a una información de diciembre del año pasado, cuando usted comunicó de que la Asamblea con proveedores tenía una deuda superior a 1 millón porque Hacienda tenía 8 meses sin hacerle transferencias. Ya que hasta la fecha pues no sabemos si esas transferencias se hicieron y se pudo honrar esa deuda, o si es una deuda que va a heredar la Asamblea que va a entrar, y si es así, ¿de cuánto sería? Mira, como no te puedo dar números exactos, lo cierto en aquel momento, de hecho había un monto que no se le había transferido, pero hemos honrado los compromisos con los proveedores. Siempre habrán, tú sabes que el Estado, y cuando hablamos del Estado, este órgano, por ser parte del Estado, el Estado paga 60 días. Habrán algunos proveedores que todavía le debemos, pero de este año, no del año pasado. Lo del año pasado ya, debo entender, está finiquitado a excepción de un empresario, de un proveedor que vino y entregó bienes, me refiero a materiales, sin pasar por el cumplimiento de la ley LACAT, y eso ya está en manos de la Fiscalía. Primero porque hay un proceso para poder adquirir bienes y servicios, y ese proceso lo determina la ley LACAT. Ese es el único que no quiere decir que no se le va a pagar. El empresario tiene que buscar un mecanismo, pero no es la forma que nos obliga a pagar a pagar algo de lo cual él mismo, sabiendo como empresario, entregó bienes a un empleado de esta institución sin que hubiera proceso de licitación. Por lo tanto, nosotros no vamos a caer en un acto ilegal. Eso puede de alguna manera resolverse por la vía judicial,
pero no es por la vía de demandar a esta junta directiva, porque la junta directiva jamás le pidió nada. Entonces, ¿qué fue? Si ustedes se acuerdan, aquel que sacó en el periódico, un periódico del Estado, de que se le, lo decía así, que se le embargaran los bienes a los miembros de junta directiva por una deuda de tanto. Entonces, ese tipo de cosas, obviamente, nadie está obligado a violentar la ley. Y a mí no me van a obligar a violar la ley. Por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho con junta directiva es hacer lo que es correcto. Él tiene derecho a que se le pague, sí, pero tiene que seguir el procedimiento y el canal oficial, pero no que nos obliga a nosotros a pagar algo, de lo cual él se saltó las trancas. Me refiero a quien le vendió, a quien le entregó bienes a la institución sin haber adjudicado un proceso de compras. Nosotros cómo vamos a pagar algo que obviamente violentó la ley. En eso estamos claros. Eso ya sería un juicio de valor que tendría que hacer la Fiscalía, porque yo debo entender que todos conocemos la ley, el empresario conoce la ley, el Estado, por muy pequeña que sea una institución de gobierno, sabe que si no existió un proceso de licitación y no existió una adjudicación, no hay forma de cómo pagar. Quien haga un pago de eso tendrá que responder ante la Corte de Cuentas con las patrimoniales correspondientes. ¿Qué clase de bien era? ¿Cómo dice? ¿Qué clase de bienes era lo que se le había entregado a los ciudadanos? Mira, debo entender que eran materiales de construcción, que esta asamblea, a esta junta directiva nunca vino la solicitud. Entonces, no es que nosotros no lo hubiéramos aprobado, pero el empleado los pidió sin la autorización de junta directiva. Y eso es ilegal. Eso es ilegal. Desde cualquier punto de vista es ilegal. Ahora, sí se le va a pagar al empresario, pero tiene que buscar el canal oficial y buscar el mecanismo legal. Y esta debe ser la vía judicial. ¿Ven? Habrá un juez que determine y obligue, pero no soy yo quien tiene que dar el consejo. Él es el que tendrá que buscar el mecanismo. Sí, presidente, siempre continuando con el tema de la transición. ¿No hay posibilidad o se descarta entonces que se vaya a reunir con nuevas ideas, por lo menos los diputados que van a quedar con los nuevos que vienen? Porque se tiene que llevar a cabo lo que dice el reglamento, la comisión preparatoria y posteriormente la comisión de instalación. ¿Este quedaría descartado? ¿No ha tenido usted Eso yo creo que ya le queda, ya queda a discreción de los grupos parlamentarios. Lo que este servidor va a poner a disposición son este tipo de salones, tipo el equipo técnico, digamos, por lo menos el gerente de operaciones legislativas va a estar a la disposición de acompañarles, de arreglar, prepararles la agenda y determinar cómo va a ser el proceso de instalación. La colaboración va a existir, siguiendo los pasos legales. Así es que esta, no, repito, no es una institución como el Ejecutivo o el municipio que tienen que entregar, el que sale le entrega al otro, primero porque no hay presidente electo el 1 de mayo. Yo ya no tengo nada que ver el 1 de mayo. O sea, ni tampoco yo vengo y le puedo decir, mira, venga y a tomar, le voy a hacer el proceso de entrega. Primero que no existe presidente electo. Mientras no haya sido votado en el Pleno, no es presidente. Es presidente, digamos, virtual, presidente nada más a propuesto, pero no en funciones. No en funciones. Entonces, todavía no tiene la potestad, por lo tanto no puede haber un proceso de entrega. Ni sabemos quiénes van a ser los directivos. Nunca ha existido eso. ¿Y quiénes conforman esta comisión preparatoria? ¿No Los diputados nuevos. O sea que ahí mismo la tienen. Ellos mismos. Y aquí no se tiene que meter la asamblea. Los diputados que salimos no tenemos que meternos en nada. Solo dar la colaboración para que la transición se dé normalmente. Presidente, usted como el máximo autoridad de la Asamblea Legislativa, quisiera conocer su opinión. Se habla mucho que a partir del 1 de mayo se puede cambiar el reglamento interno de este órgano de Estado. ¿Se puede hacer esto o hay algunas cosas que no pueden tocarse de este reglamento?
No, mira, yo quiero decirte que todas las leyes son cambiables, son modificables, son reformables. Decir que no se puede reglamento de hecho es una ley de la República, pero es una regla para el funcionamiento de este órgano. Ellos lo pueden cambiar, le pueden dar vuelta. Y eso es una potestad que tienen, si ellos traen los 56 diputados necesarios para poder cambiar más de los 43. Eso no le veo ningún problema. Ahora, el reglamento no entra a surtir efecto inmediatamente le hagan la reforma, tiene que ser publicado en el diario oficial. Y 8 días después de la publicación, que es ley de la República, se ejecuta lo que ya se plasmó en ese reglamento. Claro que lo pueden hacer, pero siguiendo las reglas que ya determina la Constitución. Presidente, estamos en vivo para Radio Legislativa. Sin duda, ya estamos a pocos días de que entregue esta gestión. ¿Se va satisfecho, presidente, sobre todo en momentos históricos por una pandemia? Mira, yo creo que, de hecho, mi trabajo fue marcado por una pandemia, fue marcado por una situación de, digamos, de roce entre órganos. Me tocó una situación bastante complicada. Pero al final creo que ese fue parte del reto. Sí, me voy insatisfecho por el hecho de que no he tenido, digamos, en ciertas cosas de la parte administrativa no tuve el apoyo para poder dejar, digamos, completado algunos esfuerzos que se estaban haciendo como administración. A manera de ejemplo, en el caso de a donde vamos a inaugurar el Salón Ijiboa, no tuve el acompañamiento para comprar el porcelanato. No tuve el acompañamiento para comprar las ventanas. Ese salón lo vamos a inaugurar porque las ventanas las donaron privados, porque el porcelanato de ese salón lo han donado privados. Y entonces, pero eso es bueno. Eso es bueno. Al final puede ser que tengan, en este caso en particular, la próxima administración solo le tocará nada más adjudicar la compra del porcelanato restante de los otros salones y las ventanas correspondientes, más el aire acondicionado, pero ahí queda ya el 99% de la inversión. Quedan salones para poder trabajar pensando en el trabajo de los legisladores, periodo 2021-2024, y pensando en el trabajo de cobertura de ustedes, pensando en el que ustedes deben de mantener el distanciamiento correspondiente. Por eso me propuse trabajar para dejarle esos 4 salones a la nueva legislatura, no pensando en mi trabajo legislativo o en mi periodo, pensando en el futuro. Fueron acontecimientos inéditos, presidente, que tuvo en su presidencia, por ejemplo, la pandemia, el 9 de febrero, también un allanamiento, cosa que presidentes anteriores nunca antes tuvieron que pasar. ¿Cómo usted enfrenta esto y qué mensaje le queda a usted y también le deja a la nueva legislatura? Bueno, yo me llevo lecciones aprendidas. Debo entender que en un sistema democrático, en un país donde se vive la democracia en toda su esplendor, uno debe entender que deben de haber retos. La democracia no es halagos, no es aplausos, no es tampoco, digamos, ambiente de camaradería. Creo que en un país democrático, cuando somos maduros políticamente hablando, debemos de entender de que quienes están al frente de cada órgano de Estado, tienen su propio carácter, su propia personalidad, y yo tuve que de alguna manera enfrentar, digamos, a una administración liderada por un presidente que tiene su estilo de hacer las cosas y su estilo de decir las cosas. Al final siempre vocié la posición de la mayoría de esta Asamblea Legislativa y la mayoría se refleja de 43 votos para arriba. Lo del 9F, por supuesto que ese fue quizás el momento más difícil para mí. ¿Por qué? Porque nunca se había visto, a excepción de aquellos países donde existieron regímenes bastante, digamos, que ahí están, digamos, pagando por lo que hicieron, en el caso del Perú, con Fujimori, que eso lo vimos en películas. Entonces nosotros, al final, no pasó lo que pasó en Perú, por supuesto que no hubo ningún muerto, allá hubieron fallecidos, ¿verdad? Pero digo que fue un momento difícil, complicado, pero lo supimos superar. Lo fue más difícil. Luego viene lo de la pandemia, a donde
por cuestiones de no entendimiento sobre la apreciación de algunos temas, sobre el manejo de la misma pandemia, habían algunas contradicciones normales, pero que al final un órgano agarró una posición muy radicalizada. No era el objeto de llevarle la contraria, sino de construir un acuerdo en común entre órganos para tratar de solventar el problema y darle una solución. Muestra de ellos, se aprobaron el equivalente a $3.000 millones en financiamiento. Aparte de eso, se dieron todas las herramientas posibles. Si todo lo que se ha dado, esta asamblea lo autorizó. Así es que ha sido un momento difícil, totalmente inédito. Espero que el próximo presidente, creo que no va a tener ese ambiente, porque va a ser de cordialidad del mismo partido. Entonces, esto me lo llevo como una lección aprendida. Fue una vivencia que al final es parte de la historia, digamos, del trabajo de este órgano de Estado. ¿Quién pasó en un momento difícil y a quién le tocó afrontar situaciones complicadas? Pero eso veámoslo nada más como historia, ya no como estarnos recriminando, porque ya no hay derecho a estarse echando la culpa. El pasado, dejemos que sea como el río, ¿eh? El agua que estaba en aquel momento pasando bajo el puente pasó y esa agua obviamente no podrá regresar. Eso es parte de